Vamos a leer la palabra de Dios en Salmos, capítulo 133, versículo 1. El tema se llama Armonía en la familia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Dijimos, Salmos capítulo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta bendita palabra, Padre, que tiene mucho valor para nosotros. Señor, yo sé que usted estará hablando a las familias, a los hogares, a cada vida, Padre. Usted estará hablando a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por revelar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Y amén, Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, leí la palabra de Dios en Salmo, capítulo 133, versículo 1. En este pasaje se nos muestra cuán interesante es la armonía, que para Dios tiene mucho valor. Dice, mirad, o sea, vean cuánto valor tiene el vivir en armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve la bendición de Dios. Es ahí donde nosotros miramos cómo Dios obra en nosotros. Claro, ¿por qué lo hace Dios? Porque para vivir en armonía se necesita un sacrificio, porque recordemos de que tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras de creer, ¿verdad? Entonces se necesita de un sacrificio para poder nosotros superar nuestra voluntad, para que se establezca la voluntad de Dios en ambas personas. Entonces, dice Dios, mirad, contemplen esto. En otras palabras, ¿qué valor tiene el vivir en armonía? Y todos aquellos que se sacrifican para lograrlo, porque en la vida las cosas de valor se necesita sacrificio. O sea, todo lo que vale en la vida hay que pagar el precio. Y si nosotros queremos tener ese don maravilloso, esa bendición maravillosa, la armonía en el hogar, en el matrimonio, se tiene que pagar el precio. Y dice, mirad, contemplen esto, pues para Dios es algo maravilloso que en un hogar, en una familia, exista la armonía, la unidad. Porque lo que ha sucedido, que esas personas se han sacrificado, han luchado para mantener esa bendición, porque siempre los conflictos quieren de entrar para hacer desaparecer la armonía. Las discusiones quieren de entrar, los problemas quieren de entrar en el hogar para destruir esa armonía, pero esa pareja o la familia tiene lucha para tener un dominio en sí mismo, y cuando ellos quieren reaccionar de la manera inconveniente, entonces ellos tienen dominio propio y se controlan a sí mismos, porque ellos quieren mantener la bendición en la familia, en el hogar. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad?, es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. Entonces, la armonía causa delicia, causa felicidad, causa bienestar, bendición para las personas. Aquella persona que lucha para mantener la armonía y los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque tiene una manera correcta
para conducirse, tiene madurez, para que entendamos. Entonces, hemos visto que, porque donde hay varias personas hay más posibilidades que se originen conflictos, ¿verdad? Donde entre más personas hay, entonces eso puede generar conflictos si las personas no han pagado el precio para alcanzar la madurez. Porque cuando en un hogar, en una familia existe la madurez, y eso lo alcanzamos a través a veces de aprender nosotros en la vida por medio de los consejos, o de repente aprendemos a través de los golpes. Porque a veces yo analizo y digo, a veces la conducta o la manera de proceder no es la misma de una mujer sufrida a una mujer que no ha sufrido. ¿Me entendió, verdad? Yo sé que hay personas, hay mujeres, ¿verdad?, que tienen esa sabiduría para actuar, pero claro, ellos la han alcanzado esa sabiduría, esa madurez a través del consejo, a través de mirar el ejemplo en otros. Pero a veces sucede de que no es lo mismo una mujer golpeada de la vida, o sea, que ha pasado situaciones difíciles, porque esas situaciones difíciles le han hecho ver la vida de otra manera, como se debe de ver. No era como aquello, no, si yo soy joven, yo puedo hacer lo que quiero, un ejemplo. Entonces, claro, la persona ya se dio cuenta que no es como ella pensaba. ¿Por qué? Por los golpes que ha pasado en la vida, ¿verdad? Entonces eso le ha enseñado a ella a ser más madura, a entender las cosas como se deben de entender. Entonces, entre más personas hay más posibilidades que hayan conflictos. Entonces, por eso es que Dios le agrada que las personas luchen por la armonía. ¿Por qué hay más posibilidades que se den conflictos cuando hay más personas? Es porque, claro, no todos pensamos lo mismo. Se dice por ahí, cada cabeza es un mundo. Ahora, cuando venimos al Señor, ¿verdad?, tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, pero quien lo lleva a eso es Dios en nuestra vida, ¿verdad?, para que nosotros actuemos de esa manera. De lo contrario, cada quien piensa de su manera, hace lo que quiere. Entonces, cada persona tiene su manera de pensar. Pero cuando las personas alcanzan madurez, entonces esta persona sabe que es necesario luchar por la armonía. Y Dios exige la armonía para bendecirnos. Dice Él, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces Dios exige la armonía en nosotros. Y Él lo pone ahí delante de nosotros, porque Él dijo, mira que he puesto delante de vosotras el bien y el mal, la bendición, ¿verdad?, y la maldición. Entonces somos nosotros. Él dijo después, escoge lo que quieres. Pero dice después, pero yo te aconsejo que busques a Jehová tu Dios, y entonces que escojas lo bueno, que tomes el bien. Nos aconseja Dios. Entonces, Dios nos pone delante de nosotros lo que nosotros querramos hacer. Somos nosotros los que decidimos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a permitir, qué principios vamos a permitir para que establecerlos en nuestra conducta, qué patrones vamos a permitir en nosotros para que nuestra conducta pues se conduzca así como nosotros queremos. Entonces, de nosotros depende. Ahora, cuando una persona ha pagado el precio y esta persona es madura, esta persona atrae bendición de Dios. Y donde está esta persona es una influencia para bendecir. Es un medio, es un canal para Dios bendecir. Porque toda persona, Dios busca instrumentos para usarlos. Y cuando una persona se esfuerza para mantener la armonía, para mantener esa bendición en la familia, entonces esto agrada a Dios. Y entonces Dios envía esa bendición. Dice, le voy a leer Efesios capítulo 4, en el versículo 3, dice,
solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué es ser solícito? Presto, dado para aquello. ¿Cuál es aquello? La unidad, la armonía. Entonces, cuando una persona lucha, se esfuerza para mantener la unidad, la armonía en la familia, en el hogar, entonces ahí va Dios a bendecir. Entonces ahí Dios va a mandar esa bendición. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A quién no le gusta vivir bendecido? Y no solo hablemos de bendiciones materiales, hablemos de bendiciones espirituales. Porque la vida de nosotros no solamente se compone de las bendiciones materiales. Porque cuántas personas que tienen económicamente y quedan viendo aquello que tienen y dicen, ¿qué razón tengo para sentirme feliz por esto? Si esto se lo voy a dejar a otra persona. Un ejemplo. Porque las cosas materiales solamente nos sirven mientras estamos en este cuerpo. Pero cuando dejemos este cuerpo, ya eso no sirve. O sea, no beneficia en nada, sino que le queda a la descendencia, a quienes pues se les deja la herencia. Entonces, ¿cuántas personas han logrado tener dinero? Pero ellos se sienten como que fueran pobres. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no sienten aquella satisfacción de disfrutar lo que tienen sanamente, sino que ellos se sienten vacíos. Aunque lo tengan, siempre se sienten vacíos. Es que es bonito, miren, cuando uno tiene las cosas nuevas, cuando uno recibe recientemente una emoción, dígame quién no se siente contento cuando tiene su casa, cuando quiere su casa. Pero luego, ¿qué pasa? Ya no es lo mismo. ¿Quién no se siente contento cuando tiene su carro nuevo? Cuando quiere sus cosas, lo que sea. Por el momento, como somos personas emocionales, nos componemos de emociones, o sea, emocionalmente nos sentimos bien, contentos, satisfechos, pero luego cuando esas cosas van envejeciendo, luego cuando va pasando el tiempo, ya no sentimos lo mismo. ¿Cuántas personas, un ejemplo, han comprado una casa y, uy, qué bonita esta casa, pero luego dicen, esta casa ya no la quiero, ya la voy a vender? ¿Por qué? Porque esas cosas no llenan internamente. Lo mismo, cuántas personas pueden decir cuando compran un carro, ¡ay, qué bonito! Y lo muestran para que vean el carro que tiene, un ejemplo. Pero con el pasar del tiempo, ese carro ya no lo quiere ya. Quiere otro nuevo, porque así somos los seres humanos. Por naturaleza, ¿verdad? Pero claro, cuando venimos al Señor hay un cambio. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cierto, somos bendecidos materialmente, pero la esencia nosotros sabemos que es lo espiritual. Entonces, la verdadera riqueza es lo espiritual. Cuando nosotros tenemos esa linda relación con Dios, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pues sé tener abundantemente y sabía tener poco también. En todo y por todo estoy enseñado, dijo el apóstol Pablo. Entonces, pero eso claro, cuando nosotros aprendemos, porque las cosas no se dan solamente porque yo acepte a Cristo, sí, es un paso importante, pero luego entonces yo comienzo a aprender, entonces cuando yo aprendo, entonces las cosas se me hacen más fáciles. Todo aquello que nosotros no sabemos realizar se nos hace difícil. Lo mismo en nuestra conducta, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos, cuando nosotros aprendemos a actuar de la manera correcta, se nos hace fácil. No así cuando no lo hemos hecho. Cuando nosotros no tenemos una disciplina en nuestra vida, se nos hace difícil practicar algo. Pero con el pasar del tiempo, cuando lo vamos practicando, se vuelve normal. Claro, se vuelve una costumbre en nosotros. Entonces ya no es difícil. Se nos vuelve fácil. Entonces dice aquí Dios, solícitos en guardar la unidad, mantener la unidad. ¿Sabe que si nosotros recibimos algo de Dios, Dios quiere que nosotros lo cuidemos? Mantener es cuidarlo, protegerlo, porque todas las cosas buenas, siempre lo malo lo quiere destruir. ¿Usted ha visto personas que han tenido una buena conducta en el pasado? Y que ahora usted ve y se admira a esa persona y te dice, pero yo conocí a esta persona y ahora ¿cómo es?
porque no cuidó lo que tenía. Yo recuerdo en cierta ocasión vino una persona, su pareja, vivieron mucho tiempo juntos y entonces de repente la dejó por otra. Y llega esta persona y me dice, ¿cómo es posible? Yo nunca conocí a esta persona. Entonces, es que lo que pasa es que a veces nosotros, esas buenas cosas, esos buenos modales que tenemos, a veces no los cuidamos. Y claro, siempre de afuera quiere entrar lo malo para destruir. Y entonces me dice esta persona, pero yo nunca conocí a esta persona, no sé cuántos años vivió con esta persona. Yo nunca la conocí entonces. Esta persona no era así. Claro, si nosotros nos descuidamos, eso bueno comienza a desaparecer y comienzan a entrar cosas malas a nuestra vida. Entonces por eso dice Dios que seamos solícitos. Es una persona que se esfuerza, se esmera, lucha para cuidar la unidad. Entonces de afuera están viniendo dardos, de afuera están viniendo situaciones que quieren destruir esa unidad, pero la persona cuida la unidad, no permite que esa unidad o esa armonía sea destruida, porque eso es de cuidar. Vean, la familia, el hogar, es de cuidarlo. Cuando se comienza, ¿verdad? En una pareja, qué lindo es, ¿verdad? Toda la mira bonita ella, los bonitos los ojos, las pestañas, toda la mira bonita. Pero conforme va pasando el tiempo ya no es lo mismo, porque nosotros no somos lo que somos. Por eso dice la Biblia, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Hoy nosotros nos podemos, o sea, un joven se presenta bien hermoso, pero a los años usted no lo ve así ya. Porque no es él, no somos así. O sea, cuando decimos que no somos así, significa que no somos permanentes con ese físico, ¿verdad? No somos eternos con ese físico, sino que con el pasar del tiempo lo físico se va deteriorando. Entonces, Dios dice que cuidemos, que seamos solícitos en guardar, en cuidar la armonía, la unidad. Todo esto requiere, si usted dice, pero pastor, es que mira, en mi casa solo hay problemas. Es que todo esto requiere de que le permitamos al Señor que sea el centro del hogar, el centro de la familia, que Él domine, que Él tenga control. Y de esa manera vamos a lograr muchas cosas en la vida. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a la manera nosotros, como nosotros queremos, vamos a cometer muchos errores porque somos humanos. Y aunque tengamos el intelecto o la sabiduría para hacer algunas cosas, no todas las sabemos hacer. Pero cuando nosotros vamos y le decimos a Dios que nos ayude y que sea Él que ponga los medios, que sea Él que se encargue, Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a hacer cosas lindas, pero eso hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que pedirlo. ¿Quién no quiere vivir en armonía en esta vida? Armonía en el trabajo, armonía en la familia, pero claro, se tiene que pagar el precio. Yo estaba diciendo, alguien me dijo una vez, me dijo, pastor, quiero que ore para que Dios me abra una puerta de trabajo. Y yo a veces eso lo testifico porque es importante que miremos la realidad de las cosas. Oramos y luego me dice, pastor, estoy contento porque ya logré el trabajo, estoy dando clases en un colegio. Qué bueno, me alegra, ¿verdad? Sigue adelante. Pero después me llama ella como frustrada y me dice esta persona, me dice, pastor, me dice, viera, ore por mí, viera que me tienen envidia. Y entonces nosotros debemos de saber en la vida que tenemos que enfrentarnos a muchas cosas y tenemos que tener la sabiduría para salir adelante. Entonces comencé a aconsejar a esta persona, ¿verdad? Es normal, vivimos en un mundo, no todos tenemos la misma manera de proceder. Hay personas que tienen una manera buena de proceder, pero hay otros que maliciosamente también tienen una manera incorrecta de proceder. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos oriente cómo nosotros podemos superar esas cosas. Y Dios nos va a dar la inteligencia, nos va a iluminar la mente. Entonces, porque donde hay varias personas hay más posibilidades que se originen conflictos. Vamos a poner un ejemplo. Solo son la pareja. Qué bonito, nos entendemos, somos maduros. Luego vienen los hijos. Hay esos hijos cuando ya son jovencitos, a veces comienzan a dar dolor de cabeza porque ellos quieren experimentar ese mundo.
O sea, quieren ellos, y claro, en el mundo se ofrecen muchas cosas. Y entonces, ¡ay, santo Dios! Y comienzan aquellos dolores de cabeza a veces, pero yo sé que hay hijos que son, pero educados, son hijos que obedientes a sus padres, porque lo hay. Pero también hay hijos así también que a espaldas de sus padres hacen cosas indebidas. Entonces ya cuando vienen los hijos, entonces tenemos que luchar y pedirle a Dios que nos ayude con ellos. Y entonces Dios se encarga de todas las cosas. Verán qué lindo. Es lindo cuando Dios toma control del corazón de una persona. Es lindo cuando nosotros confiadamente vamos adelante de Dios y usted le presenta a su pareja a Dios. Y va con esa confianza y ayuna. Yo he compartido testimonios de personas. Yo me acuerdo de una hermana. Esta hermana llegó al Evangelio. Yo ya lo he compartido este testimonio. Llegó al Evangelio porque tenía una niña que tenía 5 años y estaba grave. Y el médico le dijo que solo le daba 5 días, parece que le daba, de vida de esta niña. Entonces eso le hizo ir a la iglesia. Y le dijo a Dios, le hizo una promesa a Dios que si le sanaba a su hija, ella le iba a servir. Porque no es fácil que se le muera un ser querido, pues. ¿Quién le va a poner más un hijo, una madre, verdad? El amor de una madre es un amor tan que solo el amor de Dios lo supera. Entonces esa madre, cuando el médico le dice que solo le quedaban unos días de vida a su hija, entonces ella no le quedaba otra alternativa porque la medicina ya no había solución a través de la medicina. Entonces va a la iglesia y entonces llorando a Dios le dice que si le sana a su niña, ella la iba a servir. Y Dios hace el milagro. Dios le sana a la niña. Entonces ella aceptó a Cristo. Pero cuando llegaba a la casa se encontraba con la cruda realidad. Y es que ellos vendían bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y era fuerte eso, y eso les generaba mucho ingreso a ellos. Y entonces, como usted sabe que el hombre en el mundo, el hombre es macho, pues, y él se hace lo que él dice. Y el esposo de ella con su pistolón y se la tiraba, o sea, él era mariachi, decía él. Entonces ella tenía un poco de recelo decirle a él, ¿verdad? Que ya no siguieran con ese negocio. Y entonces, cuando ya llegaba, tenía que atender al cliente, una botella de ron, un octavo de guaro, un ejemplo, porque ellos vendían de todo. Entonces ya no se sentía bien y le dijo al Señor, hasta aquí nomás, no sé qué va a hacer conmigo, pero no quiero más esta vida, me voy a meter en 40 días de ayuno y lo voy a entregar hasta las 6 de la tarde. Y este ayuno va a ser para que usted convierta a mi esposo, porque si no, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a ir lejos de aquí, pero yo no voy a seguir esta vida así. Claro, cuando nosotros conocemos la verdad nos damos cuenta de los grandes errores que cometemos en la vida. Ella comenzó a ayunar a las 6, pasar las 6 y así entregaban los ayunados. 40 días se había comprometido. El día 40 del ayuno que tenía ella, al esposo le da por pasar por la iglesia. Así, quizás, o sea, plan de Dios, ¿verdad? Pero él pasó por curiosidad. Y entonces él le dio por de entrar. Y ese día que entra, él acepta a Cristo. Entonces le dice, pero ella no sabía. Le dice, amor, ¿sabes qué? Pasé por tu iglesia. Ah, ¿de veras? ¿Y quién estaba allí? Ella bien contenta, claro, porque miró que Dios estaba haciendo la obra. No, tal pastor, así, ¿cómo era él? Tal y tal, y ya le dio la discrepancia. ¿Cómo era él? El color, pues, de la piel y todo eso. Y entonces le dice, bueno, entonces es cierto que estuvo. ¿Y sabes qué, amor? Acepté a Cristo, le dijo. Y a partir de hoy nosotros vamos a quitar este negocio y vamos a poner un negocio de ropa. Vean cómo Dios trabaja, o sea que cuando nosotros le ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios hace la obra. ¿Y sabe qué sucedió a esa persona? Esa persona se iba a lugares a preparar campañas, ¿verdad? Él entregaba volante y decía, va a estar tal pastor, porque él decía, si Dios me llamó, porque en el mundo porque él era mariachi cuando estaba en el mundo.
¿verdad? Si yo en el mundo el enemigo me usó para hacer cosas, ahora ¿por qué Dios no me va a usar para hacer su voluntad? Y entonces él de su propia iniciativa se iba a comunidades, ¿verdad? A cabeceras de los municipios, y entonces él llevaba volante y ya va a tal día, es una campaña y va a estar tal pastor. Y qué bendición. Después de ser la persona así, con ese tipo de vida que llevaba, después Dios lo usaba a él. Entonces Dios tiene su manera de obrar, pero Él quiere que nosotros confiemos, que nosotros le creamos a Él. Entonces usted está orando por su esposo, usted está orando por sus hijos, quede tranquilo. La Biblia dice, a veces es que cuando las personas están mirando las situaciones más difíciles, las personas de repente tienden a perder su fe. Pero no debería ser así, ¿verdad? ¿Por qué no debería ser así? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, no es lo que yo estoy viendo. Entonces usted, por la fe, no está viendo el conflicto grande que está ahorita. Usted está viendo que Dios está haciendo algo grande en esa persona. Y a veces cuando nosotros estamos creyendo, las cosas se ven peor. Pero esa es una manera para el enemigo tratar de matar la fe, porque sabe que si no tenemos fe, nosotros no vamos a lograr las cosas. No vamos a obtener esa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos orando a Dios por algo, entonces nosotros vamos a ver de repente más peor las cosas. Pero si nosotros seguimos creyendo al otro lado de esas dificultades, ahí está la bendición. Ahí está la victoria. Quizás usted está orando por su esposo que es alcohólico. Yo pude ver una hermana, sinceramente, y es que cuando uno se aferra a algo, lo logra. Dios sabe cómo Él hace las cosas. Esta hermana estaba orando por su esposo porque tomaba demasiado y se desinteresaba del hogar. Ella ayunando, llegó a la iglesia, ¿verdad? Unos días, pero como que no le pareció mucho, volvía a lo mismo. Pero pasó unas situaciones difíciles él. Y entonces él volvió. Y ahora una persona más responsable. Pero esa persona, esa hermana, no se dio por vencido. O sea, no se frustró porque las situaciones que se estaban dando, sino que ella siguió creyendo. Y esa es la base de nosotros, seguir creyendo. Usted está orando por la armonía en su hogar. Siga orando, ¿verdad? Y trate de aprender más sobre ese asunto, porque es bueno tener nosotros conocimiento de las cosas. Entonces dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dice, en el vínculo de la paz. ¿Qué? El vínculo es algo que nos une. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unidas a las personas, a las parejas, a la familia? Cuando hay paz, cuando no hay conflictos, cuando no hay discusiones, cuando hay entendimiento, entonces hay unidad. Entonces, vínculo es algo que une. Entonces, las familias se mantienen unidas, las parejas se mantienen unidas por la paz que hay. Pero eso está sucediendo porque yo quiero mantener armonía con la otra persona. Y cuando hablo de que quiero tener armonía, significa que yo no estoy viéndole sus debilidades, porque a veces sucede en los hogares que las parejas solo ven las debilidades del otro. Y en un momento de discusión, entonces le comienzan a hacer ver eso, y eso no es correcto. No es correcto. Entonces, aprendamos a valorar las virtudes de las personas. O sea, algo bueno siempre tiene una persona. Entonces cuando nosotros y aunque de repente una persona no haga bien las cosas, pues nosotros no somos esas personas que señalamos los errores, porque eso trae conflictos en el hogar. Ya no hay armonía. Entonces dice la Biblia que seamos solícitos. Solícito es luchar por esa armonía. Rápido. Hacerla, o sea, mostrar que eso es interesante, es necesario, la armonía. Entonces estoy luchando por la armonía, y entonces, para mantenerme unido, para que haya armonía, entonces va a existir la paz. Entonces vamos a vivir en paz.
Dice, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces queremos tener armonía, luchemos para mantener la paz. Entonces cuando nosotros hablamos de mantener la paz es evitar discusiones, es evitar altercados. ¿Por qué? Nosotros podemos, no sé, a veces como humanos cometemos errores de elogiar cosas que no son correctas. Yo he escuchado personas que dicen que son impulsivas, es que yo soy impulsivo. Entonces ellos tratan como de mostrar aquello como que fuera algo de valor, y eso no tiene ningún valor en nosotros. Es que yo soy delicado, dice la persona. O sea, pareciera que es correcto eso, pero no es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona en una pareja es delicada, con una discusión, entonces, pues me voy a arreglar las maletas, me voy para donde mi papá y ya, me voy. Se separaron. Es que yo soy muy delicado. Entonces hay cosas que nosotros las elogiamos y no debería ser así, porque eso lo que hace es arruinarnos nuestra conducta, nuestra personalidad. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy delicado en el trabajo. A mí el patrón no me puede decir nada porque, pues entonces ahí que se quede con el trabajo. Yo me voy. Y soy así siempre. Ya me van a conocer que estuve trabajando en tal lugar, tuve otro poquito de tiempo en otro lado y otro tiempo en otro lado. ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué sería que anduve saltando de trabajo en trabajo? Porque yo soy muy delicado. Entonces, ¿qué me beneficia eso a mí? Pero son cosas que nosotros como humanos a veces los ponemos en alta estima en nuestra vida y no debería ser así. Entonces hay cosas que pareciera que son correctas, pero no deberíamos nosotros de permitirlas en nuestra vida. Entonces, por eso Dios quiere la armonía, que cada una de las personas, cada uno de nosotros luchemos para mantener esa armonía en el hogar, en el trabajo. ¿Cuántas personas en un trabajo las admiran? Porque ellos no se involucran en problemas. Fíjese, fulano de tal. No, mire, ¿sabe qué hagamos? Mire, busquémosle aquí, mire, esa persona tiene unas buenas virtudes, tratemos de llevarnos bien. Y más, fíjense, hoy en las empresas se tratan bastante con el personal, porque el que una empresa pueda tener éxito depende del personal que tiene. Entonces ellos están capacitando ese personal. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, o sea, como humanos, las personas, todos nosotros tenemos errores. Entonces, pero al aprender, ¿verdad? Hay cosas que se hacen por ignorancia, hay cosas que se hacen, ¿verdad? Porque de verdad se quieren hacer, pero cuando la persona hace las cosas por ignorancia, entonces cuando aprende, entonces se da cuenta y dice, caramba, qué error el que cometía yo, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos cómo conducirnos en la vida, aprendamos sobre cómo podemos tener armonía en la vida, en la familia, en el hogar. Donde hay armonía es porque hay personas que han pagado el precio para lograrlo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una conducta, cada persona tiene una forma de proceder. Y a veces esa forma de proceder puede ser correcta y a veces puede ser incorrecta. Entonces cuando yo comienzo a verme mis errores y a aceptar mis errores y comienzo a enmendar esos errores, a luchar por mejorar, entonces es que estoy pagando el precio. ¿Por qué? Porque ya no quiero actuar así, pero me contengo, me detengo, ya no actúo de la manera como antes actuaba. Entonces, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, en el versículo 8 y 10, nos dice un consejo bien maravilloso. Digo maravilloso porque es importante cuando hay un cambio en nosotros. Escuche bien lo que dice Colosenses 3, en el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el 14 y 15, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces vea lo que nos dice aquí. Donde hay armonía es porque se ha pagado el precio para lograrlo. Un ejemplo, yo era una persona violenta, yo era una persona irada, y yo sé que eso afecta en el hogar. A una persona irada no le pueden decir nada porque explota inmediatamente. Una persona enojada comete grandes errores, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia, ahora dejad vosotros todas estas cosas, dice, ¿qué cosas? Ira, ¿verdad? Dice la Biblia que lo dejemos. ¿En qué le beneficia a un hogar cuando las parejas son airadas, son enojadas? Solo discusión, solo maltrato verbal y quizás hasta los golpes. ¿Por qué? Por la misma ira que existe en el corazón, en la vida de las personas. Entonces Dios nos aconseja que lo dejemos. ¿En qué beneficia a una persona el enojo? Que solo pasa enojada, histérica. ¿En qué le beneficia? En nada. Que no le puede decir nada el esposo a la esposa, porque la esposa está que explota. Que la esposa no le puede decir nada al esposo, porque está que explota. Entonces, ¿en qué nos beneficia esos sentires malos? Porque es un sentir. Entonces nosotros, claro, lo que para nosotros tener un cambio tenemos que luchar contra esas cosas que han estado ahí arraigadas por mucho tiempo. Y es ahí cuando se logra, entonces se ha pagado el precio. Dice más adelante, vamos a ver, malicia, dice, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué beneficia en un hogar las malas palabras? Que alguien trate mal a otra persona, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿En qué beneficia que un padre trate mal a su hijo? Yo sé que en este mundo se da eso, ¿verdad? Yo pude ver un padre que sí maltrataba a su hijo. Y uy, ¡qué boca! Y el muchacho, ¿verdad? Le soportó hasta cierta edad, pero cuando ya fue hombrecito, ya cuando ya fue jovencito, se le paró. Y le habló que... Imagínense, ahora, ¿en qué beneficia eso? ¿En qué beneficia el maltrato verbal en una pareja? No beneficia en nada. Si una persona tiene una mala forma de expresarse, es importante que lo cambie, pero claro, tiene que pagar el precio. Yo un ejemplo, era uno de ellos. Yo recuerdo cuando vine al Señor, yo jugaba fútbol, ¿verdad? Me gustaba jugar fútbol y cuando yo no metía un gol, decía que era mala palabra y me enojaba. Y en ese momento de reaccionar decía, oh, ya acepté a Cristo, ¿verdad? Tenía esa forma de actuar. Entonces tuve que luchar para cambiar. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Recuerde este tema, armonía en la familia es de mucha bendición. Y el objetivo de Dios es que nosotros aprendamos, para que nosotros luchemos para tener esa paz, esa armonía en el hogar, esa felicidad. Todos queremos ser felices. Pero todos queremos, cuando nosotros formamos un hogar, un matrimonio, queremos ser felices. Pero para eso, claro, se tiene que pagar el precio.